Buenas, mi nombre es Carolyn Maciel Eustate y junto con mi compañero Jefferson Polanco vamos a estar hablando sobre las valvulopatías derecha e izquierda. Antes de darle lo que viene siendo la introducción a nuestro tema, vamos a empezar con un poco de la anatomía de nuestras válvulas. La válvula tricúspide tiene tres válvulas, una anterior, una posterior y otra septal. Se sostiene por cuerdas tendinosas y músculos papilares. Esta abre de aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y esta se cierra para que la sangre no se devuelva. La válvula pulmonar tiene tres valvas semilunares, una anterior, una derecha y una izquierda. No tiene cuerdas ni papilares. Esta abre de ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y esta se cierra para que la sangre no regrese. Ahora vamos a comprender un poco sobre lo que viene siendo el pulso venoso para entrar ya a lo que vienen siendo las valvulopatías. La onda A, como pueden observar ahí, esta viene siendo la contracción auricular derecha. La depresión X es la relajación de la aurícula derecha y la onda B nos va a representar el llenado pasivo de la aurícula derecha y el descenso Y, el vaciamiento de la aurícula derecha. Vamos a empezar con la válvula tricúspide y lo que viene siendo la regurgitación tricúspide. Este es el reflejo de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole y este es debido a incompetencia de la válvula tricúspide. Puede ser primaria por daños directos a las valvas o cordones tendinosos o puede ser también secundarias o funcional y esta es por dilatación del anillo valvular que es causada por hipertensión pulmonar o dilatación de la cavidad derecha. En cuanto a su etiología funcional, esta es la más frecuente. Es causada por la dilatación del anillo tricuspidio, por dilatación del ventrículo derecho o de la aurícula derecha. Por ejemplo, es la fibrilación auricular crónica. Las primarias suelen ser por endocarditis. Es común en usuarios de drogas por vía intravenosa. También en enfermedades reumáticas, traumatismo, degeneraciones valvular, lesiones por electrodos de marcapasos y síndromes calcicoides. En cuanto a su fisiopatología, esta puede empezar con una regurgitación y llevar a lo que es un aumento de volumen de la aurícula derecha y esta pues evolucionar a una dilatación progresiva de las aurículas y el anillo tricuspidio, lo que hace que tenga una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y pues esta causa una disfunción ventricular derecha y congestión sistémica, causando ascitis, edema y hepatomegalia. Los factores precipitantes que nos pueden llevar a tenerla es una hipertensión pulmonar, una cardiopatía izquierda, también un implante de marcapaso, fibrilación auricular de larga evolución y también endocarditis. En cuanto a sus síntomas y signos clínicos, este va desde asintomáticos en casos leves hasta síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, como son fatiga, intolerancia al esfuerzo, disnea al esfuerzo, que también se asocia a enfermedad izquierda o hipertensión. La plenitud abdominal, saciedad precoz, edema periférico, ascitis. En la que viene siendo la regurgitación tricuspidia aguda, que por ejemplo son la endocarditis y el traumatismo, en esta pueden haber hipotensión y shock. En el examen físico, el ritmo es una fibrilación auricular frecuente. En la inspección vamos a ver la ingurgitación yugular prominente, también la pulsatibilidad hepática si la regurgitación con gran reflujo es pulsátil. En cuanto a la palpación, vamos a sentir los latidos de la pared torácica derecha
variable. Habitualmente no hay choque fuerte como en estenosis. En la auscultación vamos a escuchar los soplos o los sistólicos o pansistólicos en focos tricuspidios, que estos están en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo parasternal, que aumentan con la inspiración. Entonces ahí tenemos un signo que es el de Carballo, que es el incremento del soplo en inspiración y es característico del soplo de cavidad derecha. Soplo variable de intensidad, si muy severa, puede ser suave por congestión y bajo gradiente. En cuanto a los signos específicos, vamos a ver la ingurgitación yugular con una onda B prominente o grande, reflujo sistólico, hepatomegalia pulsátil, edemas y también ascitis. En cuanto a su tipo de pulso, es un pulso venoso yugular con una onda B gigante, es lo más característico porque en la sístole, cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre se regresa a la aurícula y a las venas, lo que hace que aumente la onda B. Otro hallazgo pueden ser los pulsos venosos yugular visibles y saltos, el signo de Lancisis, que son las ondas B muy grandes y prominentes, llenando yugular aumentado. En el electrocardiograma solamente vamos a ver una desviación del eje a la derecha, una sobrecarga ventricular derecha y una sobrecarga auricular derecha. También una fibrilación auricular frecuente. En cuanto a su tratamiento médico, vamos a tratar la insuficiencia cardíaca derecha y de las causas subyacentes, diuréticos para el control de edema y ascitis, también el manejo de la hipertensión pulmonar, si la hay, un control de fibrilación auricular, el ritmo ventrículo, y optimizar tratamiento de cardiopatía izquierda, también evitar la retención de líquido. En cuanto a su tratamiento quirúrgico, se valora la reparación valvular tricuspidia mediante una anuloplastía, preferentemente sobre sustitución cuando sea posible. También una indicación en regurgitación tricuspidia severa sintomática o regurgitación tricuspida acompañada de cirugía de otra válvula, por ejemplo la mitral, y en pacientes con dilatación anular severa en centros especializados. Su diagnóstico es mediante la clínica y soplo que aumentan con la inspiración, también el electrocardiograma o el ecocardiograma transtorácico, que es la prueba principal. En caso de ser necesario, pues un ecocardiograma transesofágico. También la resonancia magnética cardíaca en casos especiales, cateterismo derecho, y también el hemocultivo y pruebas si se sospecha síndromes calcicoides. Entrando ya en la segunda patología de nuestra válvula tricúspide, sería la estenosis tricuspidia. Esta es una obstrucción del flujo diastólico desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. La causa principal son enfermedades reumáticas, que son las más comunes, o enfermedades congénitas, que son muy raras. También puede ser por fibrosis valvular, por síndromes calcicoides y vegetaciones. En cuanto a su fisiopatología, este estrechamiento del orificio tricuspidio, que pasa por lo que es un aumento de presión en aurícula derecha y puede llegar a una congestión sistemática. Si esta pasa, pues vamos a tener edema, hepatomegalia y ascitis. Y de ahí pasaría a lo que es una disminución del llegado del ventrículo derecho. En cuanto a sus síntomas y signos clínicos, sería fatiga, plenitud abdominal, distensión venosa, yugular, con onda A prominente, sin ritmo sinusal, también hepatomegalia y congestión sistémica. En la estenosis severa puede haber bajo gasto y síntomas de intolerancia al ejercicio. En el examen físico, lo primero que veremos será el pulso yugular con una A prominente, una onda,
En fibrilación auricular, las ondas A se pierden. En cuanto a la auscultación, vamos a escuchar los soplos diastólicos de baja frecuencia, conocido como rumble, con presistólico. Si hay ritmo sinusal, se escucha mucho mejor en zoco tricuspidio y puede aumentar con la inspiración. A menudo hay rol de soplos mitrales concomitantes. En los síntomas específicos tenemos la ingurgitación yugular con ondas A prominentes, onda I terminales asociadas y hepatomegalia, ascitis y edemas. Es un pulso venoso yugular con onda A gigante porque las sinusal, también hepatomegalia y congestión sistémica. En la estenosis severa puede haber bajo gasto y síntomas de intolerancia al ejercicio. En el examen físico, lo primero que veremos será el pulso yugular con una A prominente, una onda. En fibrilación auricular, las ondas A se pierden. En cuanto a la auscultación, vamos a escuchar los soplos diastólicos de baja frecuencia, conocido como rumble, con presistólico. Si hay ritmo sinusal, se escucha mucho mejor en zoco tricuspidio y puede aumentar con la inspiración. A menudo hay rol de soplos mitrales concomitantes. En los síntomas específicos tenemos la ingurgitación yugular con ondas A prominentes, onda I terminales asociadas y hepatomegalia, ascitis y edemas. Es un pulso venoso yugular con onda A gigante porque las aurículas derechas tienen que empujar con fuerza contra la válvula estrecha, lo que hace que aumente la onda A. Otros hallazgos de pulsos venosos lentos en escalera, elevación yugular persistente y un pulso arterial en mano que suele estar normal. En cuanto al electrocardiograma, vamos a encontrar ondas P altas debido a la sobrecarga auricular derecha y también fibrilación auricular frecuente. Ya en lo que es su tratamiento, se divide en médico y quirúrgico. En el médico son medidas de alivio de la congestión mediante diuréticos, manejo de arritmia. Ya en el ámbito quirúrgico es rara necesidad de intervención aislada, pero sí se hace reparación o sustitución cuando es severa y sintomática. Ya para nosotros poder llegar a un diagnóstico, tenemos que auxiliarnos del ecocardiograma transtorácico con evaluación del área valvular tricuspidia, gradiente diastólico, evolución de la aurícula derecha y signo de congestión. También usar ecocardiograma transesofágico, cateterismo derecho en casos dudosos. Ahora vamos a empezar con la siguiente válvula, que es la válvula pulmonar, y vamos a hablar sobre la regurgitación pulmonar. Esta es una insuficiencia con reflujo de sangre desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho en diástole. Su causa es por hipertensión pulmonar, que es la más común en adultos, por cirugías previas, por cardiopatías congénitas, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. También por endocarditis y síndromes coracoides. En cuanto ya a lo que es su fisiopatología, este da inicio, como había dicho, con un reflujo diastólico que pasa a una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, y esto ocasiona una dilatación y disfunción progresiva del ventrículo derecho. En sus síntomas y signos clínicos, estas frecuentemente son asintomáticas y son leves, y en caso de ser moderadas graves, suele aparecer síntomas como intolerancia al ejercicio, fatiga, palpitaciones, síntomas de insuficiencia derecha si existe alguna disfunción en lo que es el ventrículo derecho. En el contexto de enfermedad congénita postoperatoria pueden aparecer deterioros funcionales progresivos. En el examen físico vamos a poder escuchar soplos diastólicos descrescendo, similar al soplo de la insuficiencia aórtica, pero en foco pulmonar.
o borde externar izquierdo superior. Puede asociarse a clic de válvula pulmonar en ciertas etiologías y los soplos suelen aumentar con inspiración. Ya en lo que viene siendo los signos específicos, en la regurgitación pulmonar crónica importante son los signos de sobrecarga del ventrículo derecho. También la hepatomegalia tardía, pero sin embargo muchos signos son sutiles. En el electrocardiograma no es diagnóstico, pero puede mostrar signos de sobrecarga derecha. Esta también puede mostrar arritmia. No existe un patrón específico para lo que viene siendo la regurgitación pulmonar leve, y en la regurgitación pulmonar postoperatoria crónica se pueden observar signos de lo que es la dilatación y sobrecarga del ventrículo derecho en el electrocardiograma. En su tipo de pulso, el pulso arterial puede ser saltón si la causa es una hipertensión pulmonar, el cual este signo se llama Graham-Still. Solo en caso severo, con presión pulmonar alta, puede llegar a lo que es un aumento de volumen sistólico. Si no hay hipertensión pulmonar, pues el pulso es normal y no suele alterarse. En cuanto a su tratamiento, de una manera llana, en el caso médico, se hace un manejo de la causa que lo provocó, ya sea en este caso la hipertensión pulmonar, mediante los diuréticos si es necesario, y ya en el ámbito quirúrgico pues se haría un reemplazo valvular pulmonar en casos severos. Ya para su diagnóstico se haría mediante ecocardiograma transtorácico con evolución de la regurgitación por Doppler, un eco transesofágico si es necesario. También resonancia magnética cardíaca es esencial para cuantificar volumen regurgitante y tamaño función del ventrículo derecho. Especialmente en seguimiento de pacientes congénitos. Cateterismo derecho si se necesita ya la medición de presión y resistencia pulmonares, y también serología, biomarcadores si se sospecha carcinoide. Ya para concluir con la parte derecha del corazón, tenemos la estenosis pulmonar. Esta es una obstrucción del flujo desde los ventrículos derechos hacia la arteria pulmonar. La mayoría de los casos son congénitos, otros pueden ser por reumáticas o síndromes coranoides. En cuanto a su fisiopatología, esta empieza por lo que es una estenosis, llevándolo a un aumento de presión en ventrículo derecho, y así pasa a lo que es una hipertrofia ventricular derecha, llegando a lo que es una disminución del gasto cardíaco en casos severos. Con los síntomas y signos clínicos, muchos pacientes con estenosis pulmonares leves son asintomáticos. En estenosis ya moderada severa suelen aparecer lo que son disnea con esfuerzo, fatiga, síncope de esfuerzo en estenosis severa, y también cianosis en variantes críticas si hay cortocircuito. En neonatos con estenosis críticas pueden presentar también insuficiencia circulatoria. En el examen físico vamos a poder sentir mediante palpación el choque diastólico en el borde externar izquierdo por hipertrofia de ventrículo derecho, y en la auscultación vamos a escuchar soplos sistólicos eyectivos crescentos descrescendo en focos pulmonares en el segundo espacio intercostal izquierdo con posible clic de eyección. El soplo puede irradiar hacia la espalda o cuello y con una intensidad variante con grado de estenosis. En una estenosis muy severa, el soplo puede disminuir por bajo fluido. En los signos específicos, los signos de hipertrofia del ventrículo derecho y también bloqueo de la rama derecha, y en enfermedades crónicas, signos de insuficiencia ventricular derecha tardía. En el electrocardiograma, los rasgos de sobrecarga o hipertrofia ventricular derecha se ven mediante una desviación del eje a la derecha,
una R alta en B1, B2, cambio en el QRS por posible bloqueo de rama derecha. Estudios muestran que el QRS y los bloqueos de la rama derecha son hallazgos frecuentes en lo que viene siendo la estenosis pulmonar severa. Ya en lo que viene siendo su tipo de pulso, es un pulso arterial débil, conocido como anácroto. Es similar a otras estenosis, o sea, su pulso de ascenso lento y pobre en amplitud. Otros hallazgos son pulsos venosos yugular, que pueden tener onda prominente por esfuerzo auricular, y también un pulso general del paciente pobre pero estable. En cuanto a su tratamiento en el ámbito médico, es seguimiento si es leve y asintomático y evitar situaciones que aumenten demanda cardíaca. La valvuloplastía con balón es la primera elección en estenosis congénita y ya quirúrgico si la anatomía no permite intervención precutánea. El medio diagnóstico es el ecocardiograma transtorácico con gradiente transvalvular, que mide velocidad y gradientes por Doppler, tamaño de ventrículo derecho y función. También el cateterismo derecho para la medición exacta de la gradiente si duda. En el otro caso sería ecocardiograma y también radiografía de tórax complementaria. La valvulopatía con balón es indicada según gradiente y síntomas. Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Manuel Polanco Almanzar, matrícula 100 75 38 18. Y hoy les estaré hablando de valvulopatía del corazón izquierdo. Son un conjunto de enfermedades que afectan a las dos válvulas ubicadas en el lado izquierdo del corazón, encargadas de regular el reflujo de la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. Válvula mitral. Separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Válvula aórtica. Separa el ventrículo izquierdo del lado anterior de la aorta. Válvula mitral. Estenosis mitral. Insuficiencia o regurgitación mitral. Estenosis mitral consiste en la reducción del orificio valvular mitral a menos de 2 centímetros, con obstrucción del flujo de entrada del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que no se abre completamente. La mayor parte de los casos se dan en mujeres apareciendo sobre los 30 a 40 años. Etiología reumática, la más frecuente, complicación de una infección por la bacteria Streptococcus, generalmente una faringitis que puede dañar la válvula de forma permanente, años después de la infección inicial. Congénita, el paciente nace con una válvula mitral estrecha o malformada. Degenerativa, calcificación del anillo mitral y de las zonas subvalvulares. Se da en personas de edad avanzada. Fisiopatología, cuando el área valvular está por debajo de 1,5 centímetros, la presión de la aurícula izquierda aumenta. El estrechamiento de la válvula dificulta el paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Como la sangre no puede pasar fácilmente, se acumula en la aurícula izquierda, lo que aumenta la presión dentro de ella. Este aumento de presión se transmite hacia atrás a las venas y capilares de los pulmones, circulación pulmonar, causado congestión pulmonar e idealmente hipertensión pulmonar. La aurícula izquierda se agranda y el corazón se ve obligado a trabajar más intensamente para intentar pulsar la sangre, lo que puede llevar a insuficiencia cardíaca del lado derecho a largo plazo. Clínica: aumento de presión y volumen en aurícula izquierda, arritmia, fibrilación auricular, trombos, compresión de estructura vecina, signo de Ohne, distonía por compresión de la laringeo izquierdo, congestión pulmonar e hipertensión pulmonar reactiva, disnea, ortonea, hemoptisis, fracaso de ventrículos derecho, edema, hepatomegalia.
La evaluación es lenta y puede verse alterada por episodios de descompensación, infección, fiebre y taquicardia, embarazo, embolismo, entre otros. Esta puede producir edema agudo de pulmón. La embolia arterial puede ser el primer síntoma en una estenosis mitral leve, asintomática, un 10%. Presentan dolor precardial. Otro cuadro clínico son endocarditis infecciosa, infecciones pulmonares y arritmias auriculares. En los casos de estenosis mitral grave puede encontrarse cianosis periférica y rubor malar entre azulado y rosáceo malares, hallazgo auscultatorio, aumento de primer ruido, soplo del gran stent, estenosis mitral severa por insuficiencia pulmonar. Manifestaciones en electrocardiograma P mitral bifásica en B1 con duración mayor a 0,12 segundos. En D2 con morfología bimoda, forma de M mitral. En estenosis mitral severa, crecimiento BD, desviación derecha, eje R. Predominante en B1, la presencia de fibrilación auricular es común. Diagnóstico. ECG, evidencia en crecimiento de la aurícula izquierda, a menudo fibrilación auricular, junto con el crecimiento de cavidades derecha en caso severo por hipertensión pulmonar. La afectación del ventrículo izquierdo surgen una valvulopatía adicional. Radiología, el dato más característico es el doble contorno de la aurícula derecha, secundario al crecimiento de la aurícula izquierda. Puede aparecer datos de congestión pulmonar, lineal de Kegels, derrame pulmonar. Ecocardiografía mide el área valvular y el gradiente de presión para determinar la gravedad del estrechamiento, evaluar el tamaño de la aurícula izquierda, detectar trombos y estimar la presión pulmonar. Calcula un score valvular para decidir si el paciente es apto para la valvulopatía con balón. Tratamiento médico: diurético, anticoagulante, beta bloqueante, calcio antagonista, digoxina y ibabradina. Intervencionista, indicado en los pacientes con estenosis mitral moderada, severa, área de menor 1,5 centímetros. Sintomática: reemplazo o reparación valvular. Se requiere si la valvuloplastía con balón no es posible, si hay mucha calcificación o si el paciente también tiene una insuficiencia mitral grave. Valvuloplastía mitral con balón. Se introduce un catéter con un balón en la punta a través de un vaso sanguíneo hasta la válvula mitral. El balón se infla para separar la valva funcionada y ensanchar la abertura. Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se define como el cierre inadecuado de la válvula mitral que da lugar a regurgitación auricular izquierda. Etiología primaria orgánica debida a alteraciones intrínsecas de la válvula. Secundaria funcional debido a la dilatación del anillo mitral, miocardiopatía dilatada o a la retracción de los músculos papilares. En pacientes con infarto agudo al miocardio, la primaria es más frecuente que la secundaria. Fisiopatología. Este reflujo retrógrado de sangre causa una sobrecarga de volumen tanto en la aurícula como en el ventrículo izquierdo. La sangre que regresa dilatada y aumenta la presión en la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo tiene que bombear no solo el volumen que va hacia la aorta, al cuerpo, sino también el volumen que regresa a la aurícula, aumentando la tensión en su pared. Con el tiempo, esta sobrecarga puede llevar a la dilatación de B1,
y al debilitamiento del músculo cardíaco, causado insuficiencia cardíaca congenitiva. Clínica: suele ser bien tolerada, puede ser asintomática durante mucho tiempo. Disnea de esfuerzo y fatigabilidad. Con el fallo del ventrículo izquierdo aparece signo de insuficiencia cardíaca congestiva, riesgo de endocarditis infecciosa y edema agudo de pulmón, hemoptisis y embolia simática. El pulso carotídeo mostrará un acceso rápido de pulso y volumen normal, excepto en caso de que exista insuficiencia ventricular. Hallazgo auscultatorio: disminución del primer ruido, desdoblamiento del segundo ruido por el cierre de adelantado de la válvula aorta. Puede haber tercer ruido en caso de insuficiencia mitral severa. Soplo pansitólico de alta frecuencia, máximo en 4 espacios. Intercostal con irradiación a la axila. Fremito, ronroneo de un gato. Manifestaciones en el electrocardiograma. La onda P se vuelve ancha, mayor a 0.12 segundos y a menudo tiene una muesca doble pico en la derivación de las extremidades de 2. Fibrilación auricular, aumento de voltaje de QRS en hipertrofia ventricular izquierda. En el diagnóstico, datos del crecimiento de la aurícula izquierda y con frecuencia fibrilación auricular. En 1-3 de los casos mostrará signos de crecimiento del ventrículo izquierdo y en ocasiones del ventrículo derecho secundario a hipertensión pulmonar. Radiología, cardiomegalia, crecimiento de cavidades izquierdas, signo de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia mitral aguda no existe cardiomegalia. Ecocardiografía no permite detectar la existencia de regurgitación mitral y cuantificar su severidad. Valorar la anatomía de la válvula y el aparato subvalvular para intentar filiar la causa de la insuficiencia. Valorar la repercusión sobre el ventrículo izquierdo, estimar la presión pulmonar. En el tratamiento médico, reduce la poscarga y facilita la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Intervencionista, indicado en la insuficiencia mitral primaria severa. Reparación de la válvula, anillos protóxicos, neocuerda, reemplazo valvular. Se sustituye la válvula dañada por una mecánica o biológica. Mitraclip es un dispositivo con forma de pinza que se implanta por cateterismo y une los dos velos de la válvula mitral por el punto medio de su borde libre. Válvula aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia o regurgitación aórtica. Estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la reducción del orificio valvular aórtico a menos de 2 centímetros, con obstrucción del flujo de la salida del ventrículo izquierdo. La obstrucción puede localizarse por encima de la válvula en el síndrome de Williams supravalvular, por debajo de la válvula subvalvular, en entrada de salida del ventrículo izquierdo o en la propia válvula más frecuente. Etiología degenerativa calcificada afecta a personas ancianas y comparten factores de riesgo con la aterosclerosis. En personas más jóvenes, la causa más frecuente es degenerativa sobre una válvula bicúspide. Reumática, casi siempre se asocia a afectación de la válvula mitral. Fisiopatología, durante la sístole, el ventrículo izquierdo bombea la sangre simultáneamente en 2 direcciones
hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda. Este reflujo regurgitante aumenta el volumen total de sangre que manejan la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en el siguiente ciclo cardíaco. Para manejar el volumen de sangre excesivo, la cavidad del ventrículo izquierdo se dilata y el músculo cardíaco se engruesa hacia el exterior. La dilatación y la hipertrofia permiten el ventrículo izquierdo mantenga un volumen de eyección efectivo hacia la aorta durante un tiempo. La aurícula izquierda recibe tanto el flujo de las venas pulmonares como el reflujo regurgitante del V1, lo que provoca su dilatación, la presión elevada. Se transmiten de vuelta a las venas pulmonares y los capilares, causando congestión pulmonar crónica y a largo plazo hipertensión pulmonar. Si la sobrecarga de volumen persiste, la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo disminuye irreversiblemente a pesar de la hipertrofia. Este se dilata progresivamente y comienza la disfunción sistólica, lo que se manifiesta como insuficiencia cardíaca. La clínica generalmente comienza en el sexto decenio de vida, rara vez antes de los 40 años. Angina y síncope de esfuerzo, disnea, insuficiencia cardíaca, riesgo, muerte súbita, hemorragia digestiva baja. Pulso arterial mostrará un ascenso lento, taldus, pequeño, palvus y anacrótico, hallazgo auscultatorio. Lo más característico es un soplo sistólico áspero, roboidal, de alta frecuencia, que se oculta mejor en el foco aórtico, que se irradia al cuello. Carótida. Un ruido normal con disminución de dos ruidos clis de apertura en válvulas no calcificadas. Fenómenos de Gallabaldín, disociación entre los componentes ruidosos y musicales del soplo sistólico que se escucha en la estenosis aórtica. Manifestaciones en el electrocardiograma: aumento de la hipertrofia ventricular izquierda, depresión del segmento ST en las derivaciones precardiales izquierdas V1, V6, prolongación de QRS, bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular. En el diagnóstico, signo de hipertrofia ventricular izquierda. El calcio del anillo puede producir bloqueo AB o distintos grados de bloqueo intraventriculares. Radiología: se encuentra radiografía normal o redón de aumento de la punta del ventrículo izquierdo, calcio en el anillo aórtico, sobre todo en mayores de 65 años. Analítica: determinación de niveles de péptidos natriuréticos. La elevación de los mismos es un predictor del desarrollo próximo de síntomas y de eventos adversos. Ecocardiograma es la técnica de lesión para su diagnóstico. El Doppler determina el gradiente máximo y el medio para cuantificar la severidad. Si durante la evolución el gradiente disminuye, indica un empeoramiento de la función sistólica del ventrículo izquierdo. En el tratamiento médico y intervencionista, en el tratamiento de lesión consiste en la sustitución valvular por la prótesis. Está indicada en estenosis aórtica severa que tengan síntomas independientes de la gravedad de esto o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Implante de válvula aórtica, transcatéter para pacientes con alto riesgo quirúrgico. Insuficiencia aórtica es una valvulopatía en la que la válvula aórtica no cierra herméticamente al final de la sístole. Las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica es la degenerativa sobre válvulas tricúlpides, seguida por la degenerativa sobre válvulas bicúlpides, y la funcional por dilatación de la raíz aórtica
aneurisma de aorta, malfa. En caso de insuficiencia aórtica aguda, la causa más frecuente es la endocarditis, seguida de la distensión aórtica. Fisiopatología. La sangre regresa al ventrículo izquierdo desde la aorta, sumándose al volumen normal que viene de la aurícula izquierda. Aumento del volumen telediastólico. El ventrículo izquierdo se dilata y se experimenta hipertrofia excéntrica. La pared de la grasa y de la cavidad se agranda para acomodar este exceso de volumen y mantener un gasto cardíaco efectivo. Con el tiempo, la dilatación y el esfuerzo crónico agotan la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo, llevando a la disfunción sistólica y a la manifestación de insuficiencia cardíaca. Clínica. La insuficiencia aórtica puede evolucionar de manera asintomática durante años. Estenosis aórtica, disnea, angina durante el reposo nocturno, palpitaciones y fatiga. El pulso cardíaco mostrará por aumento en la presión diferencial un pulso saltón o hiperkinético. La presión arterial sistólica está elevada, mientras que la presión diastólica es muy baja. Hallazgo auscultatorio, soplo diastólico precoz de alta frecuencia creciente hacia el final de la diástole. Se oculta en área aórtica y en el borde paraesternal izquierdo, en el tercer espacio intercostal, foco y se irradia hacia abajo del izquierdo. Disminución de 2 ruidos, en ocasiones 3 ruidos, soplo sistólico, aórtico por hiperaflujo, en ocasiones soplo de aortín, soplo diastólico de estenosis mitral, producido por el chorro de regurgitación aórtica. Manifestación en electrocardiograma. Se ve una onda Q o R picada en una onda T alta en la derivación izquierda, a diferencia del patrón de Strain por presión de la estenosis aórtica. Gran voltaje de QRS R alta en V5 y V6, S profunda en V1 y V6. En el diagnóstico, el patrón de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, radiología, cardiomegalia, a expensas del ventrículo izquierdo en caso crónico en lo que haya dilatación del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica aguda puede haber cardiomegalia. Ecocardiograma, técnica de lesión para el diagnóstico, nos ayuda también a valorar la indicación quirúrgica mediante el cálculo del diámetro telecitólico o la FEBI. Si existen dudas respecto a la severidad de la insuficiencia aórtica, se puede realizar RM cardíaca. En el tratamiento médico, vasodilatadores con fines de sintomático, intervencionista, indicado en la insuficiencia aórtica severa, sintomática o con datos de disfunción o dilatación ventricular. Sustitución valvular por una prótesis, salvo si los velos de la válvula son sanos, en cuyo caso la técnica de lesión es la reparación valvular mediante remodelado valvular. Es todo, gracias.